el tema que vamos a ver hoy son las proteínas globulares. Como un breve recordatorio, pues tenemos que las dos proteínas globulares más importantes para todo lo que es la unión del oxígeno y el transporte de los tejidos son la mioglobina y la hemoglobina. Y vamos a empezar hablando de la estructura de cada una de ellas porque es su estructura la que nos va a hablar de su función. Como breve recordatorio, pues la estructura de estas proteínas se compone de la estructura primaria, que es una cadena lineal de aminoácidos que se comienzan a plegar y a formar puentes de hidrógeno para darnos la estructura secundaria. Esta estructura secundaria empezará a adquirir una forma tridimensional hasta darnos la estructura terciaria y en este momento pues la proteína es activa. Habrá proteínas que necesiten unir varias estructuras terciarias para conformar la estructura cuaternaria y será la cuaternaria la que es la activa. En el caso de la mioglobina solo necesita una estructura terciaria. La hemoglobina por el otro lado necesita la estructura cuaternaria. Vamos a empezar. Recordemos que las proteínas normalmente pues se componen de su parte proteica, pero también muchas veces pueden tener moléculas adicionales que hacen que su función se desarrolle de una mejor manera. En el caso de las proteínas globulares es necesaria la adición de un grupo prostético. Un grupo prostético serán elementos extra a la estructura proteica que ayudará a que una el oxígeno de una mejor manera y lo pueda soltar en cada uno de los tejidos. En el caso de las proteínas globulares, el grupo prostético es el grupo hemo. Y el grupo hemo está formado por un componente orgánico y un componente inorgánico. Como podemos ver en esta imagen, el componente orgánico de las proteínas es el anillo de protoporfirina 9. Este anillo de protoporfirina 9 podemos ver que en el centro tiene una molécula que es mi componente inorgánico, es un ion metálico, y el ion metálico en este caso pues es el hierro en estado ferroso. El hierro en estado ferroso tiene la capacidad por sí mismo de crearme 4 enlaces. Cada uno de estos 4 enlaces será con un nitrógeno de mi anillo orgánico, o sea, de mi anillo de protoporfirina 9. Adicionalmente, por la valencia que tiene el hierro, tendrá la capacidad de hacerme 2 enlaces extra. Uno de ellos será con un residuo de histidina al que nosotros le llamaremos el residuo de histidina proximal, y otro será con mi oxígeno como tal, que entonces la parte del grupo prostético que une mi oxígeno es el hierro. Como cosa importante tenemos que cuando el hierro no tiene unido el oxígeno a su estructura, pero sí su residuo de histidina, tendrá la tendencia de salirse del anillo de protoporfirina. Imaginemos que a esta altura tengo el anillo de protoporfirina y como el hierro tiene la histidina por debajo, pues tendrá una tendencia a estarlo jalando. Sin embargo, cuando yo le pongo el oxígeno, hará un contrapeso y hará que mi hierro se regule y se equilibre y quede en el centro de mi protoporfirina 9. Ahora vamos a entrar a lo que ya son las proteínas globulares y vamos a empezar con la mioglobina. Al inicio del video les comenté que la mioglobina funciona con su estructura terciaria y es muy fácil iniciar con la mioglobina porque veremos que la hemoglobina es exactamente lo mismo unido 4 veces. Entonces vamos a empezar. Ya hablamos del grupo prostético de la mioglobina, ahora voy a hablar de todo el componente proteico de esta proteína y vamos a encontrar que más o menos el 80% de la estructura de la mioglobina estará conformado por alfa hélices. Las alfa hélices, recordamos, son un tipo de estructura secundaria que se caracteriza por tener muchos puentes de hidrógeno. Las alfa hélices también tendremos que recordar que son hélices que se forman más o menos cada 3 aminoácidos, entonces están girando. Hay algo muy curioso de la estructura de la mioglobina y es que estas alfa hélices se encuentran interrumpidas por la presencia de giros beta. Esto significa que si yo tengo mi alfa hélice que está girando
se encontrará con un giro beta que hará que cambie de dirección. Vuelvo a tener un alfa hélice que está girando, se encontrará con un giro beta que la hará cambiar de dirección. Y es importante conocer que dentro de estos giros beta yo tengo la predominancia de un aminoácido que se caracteriza por ser un anillo muy pequeño y muy rígido, que hace que siempre la estructura de mi proteína se altere y gire. Este aminoácido del que estoy hablando es la prolina. Esto me deja con que la estructura proteica de mi mioglobina son cadenas que están acomodadas como hélices alfa. Cada hélice alfa está interrumpida por el giro beta y en total tenemos 8 cadenas en la estructura que nombraremos con letras empezando desde la A pues hasta la octava letra que sigue. Como segunda parte, pues vamos a hablar del acomodo de los aminoácidos dentro de la proteína. Recordaremos que los aminoácidos los podemos dividir en los polares y en los no polares de entrada. Los polares pues tendrán una predominancia en todo el exterior de mi proteína porque al ser polares tienen la capacidad de interactuar con el agua. Los aminoácidos no polares los encontraré en el interior de mi proteína porque no pueden interactuar con el agua y en el interior de mi proteína pues jugarán un papel de efecto hidrófobo que ayudarán a la unión de mi grupo prostético. Vamos a hablar de la hemoglobina. La hemoglobina ya les mencioné que es una proteína que actúa en base a su estructura cuaternaria y su estructura cuaternaria es básicamente 4 cadenas como las que yo describí en la mioglobina acomodadas de manera que me dan ya la proteína que es la hemoglobina. Las cadenas que yo encuentro en la hemoglobina que tiene más predominancia en el adulto, o sea, la hemoglobina del adulto, son las alfa y las beta. Entonces yo tengo, como la imagen que se ve aquí, que mi hemoglobina está formada por 2 dímeros. Cada uno de estos dímeros compuestos de una cadena alfa y una cadena beta, y esto significa que yo tendré en mi primer dímero la cadena alfa 1 con la beta 1 y en mi segundo dímero la cadena alfa 2 con la beta 2. Y una vez que ya entiendo la estructura y la unión del oxígeno, lo que sigue es entender cuáles son las formas de la afinidad por la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene 2 estados que se conocen como el estado T y el estado R. T porque es un estado tenso y R porque es un estado relajado. El estado T de mi proteína, de mi hemoglobina, es un estado sin oxígeno. Entonces, cuando yo estoy hablando de una hemoglobina que es una desoxihemoglobina, o sea, que no tiene oxígeno, pues estoy hablando de que está en mi conformación T. Cuando mi hemoglobina sí tiene el oxígeno o sí tiene la afinidad por el oxígeno, pues estoy hablando de que es una oxihemoglobina y pues está en mi estado R. Lo que sucede con estos estados es que imaginémonos como se ve en esta imagen, en el estado T está tensa. Esto significa que si yo le pusiera una molécula de oxígeno que intenta unirse a la estructura, el hecho de que estén tan tensos estos dímeros y tan pegados hará que el oxígeno no pueda entrar hasta el grupo prostético. Y esto ya después explicaré que es por la presencia de muchos enlaces en la estructura. Ahora, el estado relajado, los dímeros tienen la característica de que giran entre ellos. Y si quisiéramos meternos un poco más, pues diríamos que giran aproximadamente 15 grados. Y este giro de 15 grados permite que mi estructura se abra. Entonces los dímeros se separan y mi oxígeno se puede unir. Esto me explica por qué mi forma T es mi forma tensa. Es una forma que está tan compacta que no permite que el oxígeno entre y se pegue. Mi forma R es mi forma relajada que hace que el oxígeno pueda entrar perfectamente y pueda salir. Lo que sigue que veamos es la curva de disociación del oxígeno. La curva de disociación del oxígeno es una representación gráfica en la que yo relaciono la presión parcial de oxígeno que tengo, o sea, cuánta presión tengo de un gas en determinado lugar,
y la saturación del oxígeno de la proteína. La curva básicamente de lo que me va a hablar es de la afinidad que tenga para unir o para soltar el oxígeno en distintas presiones parciales. Y para esto vamos a ver la curva. Vamos a empezar. En el eje de las Y tenemos que encontramos la saturación de oxígeno en un porcentaje del 0 al 100%. El 0% pues es que mi proteína no ha unido nada de oxígeno y el 100% significa que mi proteína ha unido el 100%. Recordemos brevemente, la mioglobina tiene la capacidad de unir una sola molécula de oxígeno a su estructura y la hemoglobina tiene la capacidad de unir 4 moléculas de oxígeno. Entonces, cuando yo hable del 100% de mi mioglobina, pues estoy hablando de que ya unió la molécula que puede unir. Cuando yo hable del 100% de mis moléculas de oxígeno en la hemoglobina, pues estoy hablando de que unió las 4 moléculas. Solo para que quede clara esa pequeña diferencia. Entonces, en el eje de las Y voy a tener la saturación de oxígeno y en el eje de las X voy a tener la presión parcial del gas. La presión parcial del gas la vamos a medir en milímetros de mercurio y básicamente me habla con qué presión va a entrar este gas a mis tejidos y en qué concentración lo voy a encontrar. Como un ejemplo, para esquematizarlo, tenemos que la presión parcial de oxígeno en los pulmones es aproximadamente del 100%. La presión parcial de oxígeno en cualquier tejido es aproximadamente el 40% o 40 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de oxígeno en mi músculo durante la actividad física es del 20. Esto me va a dar la diferencia de cómo en los distintos tejidos yo tengo una distinta presión. Evidentemente, el comportamiento del oxígeno en cada uno de ellos será diferente. Para empezar, vamos a hablar de la mioglobina. La mioglobina, yo ya expliqué que es una proteína que tiene una alta afinidad por el oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un medio y tengo hemoglobina en este medio y le pongo moléculas o partículas de oxígeno, ella rápidamente las va a unir a su estructura. Y entonces, en la curva de la disociación del oxígeno, la mioglobina tiene una forma de hipérbole. En esta forma de hipérbole yo puedo ver que a una presión parcial muy pequeña, la mioglobina logra saturarse casi al 100%. De hecho, la P50 es una medida que te ayuda a entender a qué presión parcial está saturada tu proteína al 50%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánta presión necesito yo para que la mitad de mi proteína ya esté saturada al 50%? En el caso de la mioglobina, la P50 es de 1 milímetro de mercurio. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo mi mioglobina en un medio con oxígeno y solo tengo 1 milímetro de mercurio de presión, mi mioglobina rápidamente lo va a unir. Y aquí voy a estar al 50% de mi curva. Entonces, aproximadamente a 10 milímetros de mercurio, la mioglobina va a estar completamente unida y va a estar saturada al 100%. La hemoglobina por el otro lado. La hemoglobina vemos que tiene una forma de unión al oxígeno que le llamamos como una forma cooperativa. Esto quiere decir que es complicado que una la primera molécula de oxígeno, pero una vez que une la primera es más afín para unir la segunda y más afín para unir la tercera y más afín para unir la cuarta. De hecho, la afinidad de la hemoglobina por la última molécula de oxígeno es 300 veces mayor que la afinidad por la primera. Esto nos habla de que es una interacción hemo-hemo en la que la hemoglobina va uniendo el oxígeno cooperativamente. La forma de la curva de la hemoglobina, a diferencia de la mioglobina, es sigmoidea. Esto me habla de que hay una dificultad para tener afinidad por el oxígeno y por lo tanto es necesaria una mayor presión parcial del gas para que la hemoglobina pueda saturarse. Como ejemplo, volvamos a hablar de la P50. La P50 de la hemoglobina es aproximadamente de 26 milímetros de mercurio. Recordemos que la mioglobina era de 1.
¿Esto qué significa? Que a 26 milímetros de mercurio aproximadamente, mi hemoglobina va a estar saturada al 50%. O también lo puedo decir que a 26 milímetros de mercurio, mi hemoglobina va a unir 2 oxígenos. Le faltan 2 más para poder saturarse al 100%. Ahora, ¿de qué me sirve que estas 2 proteínas tengan una distinta afinidad y tengan una unión diferente? Vamos a leer la curva ahora al revés. Les mencioné que en mis pulmones yo tengo una presión de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Esto es lógico. Yo respiro, el gas va directamente a mis pulmones, es donde más presión hay de gas, porque hay más cantidad. Entonces, si vemos, la hemoglobina y la mioglobina a 100 milímetros de mercurio están completamente saturadas. Sin embargo, en cuanto voy bajando, la hemoglobina empieza a disminuir su saturación. ¿Esto me habla de qué? De que cuando la hemoglobina sale del pulmón y la presión parcial del gas empieza a disminuir, la hemoglobina va a empezar a soltar todos los oxígenos que tenga. ¿Esto qué significa o de qué me habla? Pues que la hemoglobina es una proteína que tiene la capacidad de saturarse en los pulmones por la alta presión parcial que tiene y de ir dejando el oxígeno en todos los tejidos que se encuentre. Entonces, la función de la hemoglobina es esta, es una proteína que transporta el oxígeno de los lugares de mayor presión parcial a los de menor presión parcial. Sin embargo, si nosotros vemos la curva, pues podríamos interpretar que si 40 milímetros de mercurio es la presión parcial de todos los tejidos, la hemoglobina en estos 40 milímetros de mercurio ya casi no tiene oxígeno. Entonces, ¿qué me queda para mi músculo en el ejercicio que dijimos que era de 20? Bueno, la mioglobina a una presión de 100 está completamente saturada, pero conforme empieza a bajar la presión, ella no suelta el oxígeno, ella lo deja guardado en su estructura. Recordemos que es más afín, al ser más afín no lo suelta tan fácil. Sin embargo, cuando la mioglobina se encuentra a una presión parcial de aproximadamente 20 milímetros de mercurio, que coincide con la que tiene mi músculo en la actividad física, empieza a soltar el oxígeno. ¿Esto de qué me habla? Bueno, la mioglobina no lleva el oxígeno de donde hay más a donde hay menos, pero sí es un almacén de oxígeno que suelta el oxígeno en el tejido que más lo necesita. Y este tejido pues es el músculo en la actividad física. Y pues ahí tengo las 2 funciones distintas de cada una de mis proteínas. Ahora, una cuestión importante que me gustaría que reflexionáramos y que tomáramos casi como absoluta es que todas las cosas que hagan que la afinidad por el oxígeno disminuya serán aquellas que nosotros relacionemos a la actividad física. Vamos a recalcar un poco esto. La afinidad por el oxígeno, mientras más elevada está, o sea, mientras más afinidad tiene mi proteína, menos oxígeno va a soltarle a los tejidos, la mioglobina. Mientras menos afinidad tenga, pues será una proteína que agarra el oxígeno y lo suelta, un transporte, la hemoglobina. Entonces, realmente es importante y es bueno que exista una disminución de la afinidad del oxígeno, porque esto asegura que aunque exista muy poco, todos mis tejidos van a tener esta liberación del oxígeno. Entonces, el ejercicio es una condición en la que yo encuentro una disminución del oxígeno, una hipoxia, un aumento del dióxido de carbono y un aumento de mis hidrogeniones, o sea, un pH más ácido, un pH más bajo. Todas estas condiciones que ocurren en el cuerpo durante la actividad física son aquellas que condicionan que la afinidad del oxígeno disminuya aún más. Entonces imaginemos a una persona que está corriendo, al estar corriendo empieza a ventilar de una manera más rápida, sus tejidos empiezan a utilizar el oxígeno de una manera más rápida y pues se lo acaban.
Entonces la mioglobina y la hemoglobina entran en un estado en el que tienen que disminuir completamente la afinidad para que este oxígeno llegue de manera efectiva a todos los tejidos. Entonces, en la siguiente parte vamos a hablar de cómo los efectos alostéricos tendrán la tendencia de mover mi curva. Solamente espero que nos quedemos con esto, con que todas las condiciones o todas las situaciones que se presentan en el cuerpo en la actividad física tendrán la tendencia de bajar la afinidad por el oxígeno y por lo tanto desviar mi curva hacia la derecha. Ok, ya que entendimos la curva de disociación de la hemoglobina y cómo se mueve, pues vamos a poder entender cómo se mueve ante distintas circunstancias. Existen moléculas que tienen la capacidad de aumentar o disminuir la afinidad del oxígeno o la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y a todas estas sustancias yo les voy a llamar efectores alostéricos. Los efectores alostéricos que vamos a estudiar son el efecto Bohr. Me habla de cómo se comporta mi hemoglobina ante la presencia de CO2 y de hidrogeniones. Vamos a empezar con los hidrogeniones. Recordemos que un hidrogenión es una sustancia o una molécula que tiene una carga positiva. Esta carga positiva, en esta imagen que tenemos de la estructura de la hemoglobina, tendrá la tendencia de pegarse a la cadena, y al ser una carga positiva favorecerá la creación de puentes. Evidentemente, una carga positiva se unirá a una negativa, y esta creación de puentes o enlaces salinos o enlaces iónicos va a hacer que aumente la cantidad de enlaces que tiene la estructura y por lo tanto se tense. Y esto me habla de que la hemoglobina está en su forma tensa. Recordemos que la forma tensa es una forma desoxi, de baja afinidad por el oxígeno. Entonces, el aumento de hidrogeniones con la disminución de pH que lleva va a hacer que se peguen en la estructura de la hemoglobina, aumenten la cantidad de enlaces salinos y estos enlaces salinos estabilicen la forma T. Vamos con el siguiente efector alostérico, que es el CO2. El CO2 tiene dos mecanismos para estabilizar el estado T. El primer mecanismo es que el CO2 tiene la capacidad de unirse a los nitrógenos que yo encuentro en mi estructura proteica de la hemoglobina. Estos nitrógenos, al unirse al CO2, van a formar enlaces y van a formar una molécula que se llama carbamato. El carbamato tiene la característica de que tiene una carga negativa, y otra vez volvemos a lo mismo. La carga negativa facilita la creación de enlaces, y esa creación de enlaces facilita que yo lleve mi proteína a una forma tensa de baja afinidad por el oxígeno. El siguiente mecanismo que utiliza el dióxido de carbono para estabilizar la forma tensa es el aumento de hidrogeniones, y recordemos que el dióxido de carbono, por medio de la anhidrasa carbónica, tiene la capacidad de unirse al agua y formarme el ácido carbónico, que posteriormente se disocia en hidrogeniones y en un ion bicarbonato. ¿De qué me habla? Que si yo aumento el CO2 por medio de la anhidrasa carbónica, automáticamente estaré aumentando la concentración de hidrogeniones, que ya vimos que es lo que hacen dentro de mi estructura. El siguiente efector alostérico del que voy a hablar es el 2,3-bifosfoglicerato. El 2,3-bifosfoglicerato es un mediador o un intermediario de la vía de la glucólisis. Nosotros lo encontramos en todos los eritrocitos, y pues normalmente en condiciones en las que el oxígeno es normal, pues sus concentraciones son normales. ¿Qué hace el 2,3-bifosfoglicerato? Bueno, como tiene una gran cantidad de grupos fosfato, tiene una carga fuertemente negativa, y esta carga negativa se unirá de esta forma, como se ve en esta imagen, a la estructura de la hemoglobina, y al unirse pues va a fomentar la creación de enlaces con una estabilización del estado T y una disminución de la afinidad del oxígeno.
Entonces podemos concluir que todos estos efectores alostéricos que yo encontraría aumentados en condiciones de hipoxia, pues van a fomentar que se pierda la afinidad por el oxígeno y que mi hemoglobina libere oxígeno de una manera más fácil a todos y cada uno de los tejidos. Entonces, estas condiciones, pues ya dijimos, puede ser la actividad física extenuante, condiciones de anemias hemolíticas, o también depende de cuando las personas viven en altitudes muy elevadas. Entonces, estos efectores alostéricos tendrán la tendencia de estabilizar mi forma T y disminuir la afinidad a la hemoglobina. Vamos a hablar de un caso muy particular, que es cómo funciona el 2,3-bifosfoglicerato como mecanismo de adaptación a largo plazo. Supongamos que una persona de la ciudad decide empezar a hacer ejercicio y decide subir una montaña. Al momento en el que está subiendo la montaña, pues va a hacer que la presión de oxígeno disminuya. Si mi presión de oxígeno disminuye, pues habrá menos oxígeno o menos presión en los tejidos. Recordemos que mi afinidad casi siempre estaba dictada por la presión de oxígeno. Entonces, si yo disminuyo la presión de oxígeno, necesito que mi afinidad disminuya aún más, porque esto garantizará que la hemoglobina va a soltar el oxígeno a los tejidos que lo necesitan. Entonces, lo que hacen las células es que aumentan la concentración del 2,3-bifosfoglicerato y por lo tanto, ellas tienen un estado en el que su hemoglobina es muy poco afín al oxígeno. Entonces, no necesita una gran presión parcial del gas para soltar el oxígeno o para saturarse y poder transportarlo a los tejidos. El último efector alostérico hace el efecto contrario. Entonces, antes de pasar a ese, voy nada más a explicar cómo funciona cada uno de estos en la curva. Recordemos que en mi curva de la disociación del oxígeno tengo la mioglobina, que es altamente afín, y la hemoglobina, que tiene una afinidad muchísimo menor. Cada uno de estos efectores, entonces, hará que la afinidad por el oxígeno sea aún menor. O sea, que aunque no sea una presión muy baja, ella puede soltar el oxígeno. Por lo tanto, todos mis efectores alostéricos tendrán la característica de que enviarán mi curva a la izquierda, a la derecha. Entonces, si yo envío mi curva a la derecha, yo puedo observar que mi hemoglobina empieza a soltar oxígenos a presiones no tan bajas. El segundo efector alostérico, o digo segundo porque es el que actúa distinto a todos estos, es el monóxido de carbono. La hemoglobina tiene una afinidad por el monóxido de carbono muchísimo mayor que la que tiene por el oxígeno. O sea, la hemoglobina une el monóxido de carbono de una forma más fácil de la que une el oxígeno. De hecho, se dice que la afinidad es 220 veces mayor. Esto significa que mi hemoglobina, al momento en el que yo la pongo en un medio donde hay monóxido de carbono, se va a saturar rápidamente con este gas. Al saturarse rápidamente, pues hago que no haya oxígeno, no haya lugares para que el oxígeno se una. Entonces saturo los lugares disponibles para el oxígeno con el monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono, al ser muy afín a la hemoglobina, hará que no lo suelte. ¿Esto qué significa? Que si una persona tiene una intoxicación por monóxido de carbono, va a pegar el monóxido de carbono y por lo tanto no va a estar uniendo de manera efectiva el oxígeno. O sea, no va a poder transportar el oxígeno a los tejidos y pues los tejidos entrarán en un proceso de hipoxia. El tratamiento para estos pacientes que tienen una intoxicación por monóxido de carbono es la cámara hiperbárica con oxígeno al 100%. Este tratamiento asegura que la hemoglobina suelta el monóxido de carbono y une de manera más afín al oxígeno, porque pues hay una mayor concentración de oxígeno. Entonces, por probabilidad,
si hay más oxígeno que monóxido de carbono, pues entrará más oxígeno a mi estructura que el monóxido de carbono. Espero les haya servido y si quieres más videos como este, suscríbete al canal y comenta debajo de qué tema les gustaría que habláramos.